Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este primer episodio de La Cosa Energética, donde estaremos hablando no solamente de temas de actualidad en lo relacionado al sector energético en Colombia, sino también traer invitados muy interesantes como quien nos acompaña hoy, Santiago Ortega. Le doy el paso por aquí para subirlo al escenario. ¿Cómo estás, Santiago? Hola Andrés y hola a todos los que nos están viendo en este momento. Estupendo. ¿Cómo te ha ido? ¿En qué parte de Colombia estás? En este momento estoy en Envigado, que es donde vivo, donde está también ubicada Emergente, mi empresa. Ok, cuéntanos un poco de Emergente, ¿qué hacen? ¿Desde hace De cuándo existe todo? Emergente, nosotros somos una compañía que llevamos 9 años en el mercado y nos vemos como una compañía de innovación para la sostenibilidad, particularmente en temas de agua y energía. Nosotros hacemos consultoría ambiental, que fue como la línea con la que trabajamos, entonces hidrología, hidráulica, aguas subterráneas, estudios de cambio climático. Hacemos consultoría en temas de transición energética, todo lo que tiene que ver de, listo, qué es lo que está pasando, hacia dónde van las tecnologías, qué es lo que está pasando en el sector eléctrico, las tendencias, las nuevas oportunidades de desarrollo, temas de comunidades energéticas y demás entran ahí. Somos desarrolladores de proyectos, ya hemos desarrollado algo así como 1.3 megavatios solares, principalmente en techos. Ok, Estamos metidos en el sector residencial y en el sector también comercial, agroindustrial y educativo. Vendemos equipos para energía solar, paneles, baterías, controladores de carga a través de un e-commerce en nuestra página web. Y también somos desarrolladores de software. Entonces desarrollamos software para distintas aplicaciones de energía y cambio climático. mejor dicho, o sea, están en toda la cadena de valor, consultoría, de todo. Sí, sí, Eso sí, es, muy entretenidos y muy siempre mirando cuáles son las oportunidades de aportar más en el sector, de desarrollar nuevos negocios y de, hombre, buscar la forma de cómo apoyar la lucha del cambio climático, ya sea desde las personas, las acciones individuales y también las acciones, digamos, desde las instituciones. estupendo. Bueno, hoy, sin irnos un poco a la dilación, hoy vamos a hablar Mm, del catálogo tecnológico colombiano. mm, Tecnologías de generación y almacenamiento de energía, que fue publicado en enero de este año del 2025. mm. Cuéntanos un poco cómo surge la idea, pues si bien es un documento, tengo entendido que es un documento de consultoría bastante robusto, muchas gráficas, muchos datos, casi 325 Mm. páginas de información, donde pues está separado por diferentes tecnologías y demás. Cuéntanos un poco el por qué y el cómo nace el catálogo. Vale. El gobierno colombiano, desde el año pasado, empezó a tener un programa de colaboración marco con el gobierno de Dinamarca, particularmente entre el Ministerio de Minas y Energía y entre la Agencia Danesa de Energía. Y ellos tenían como dos verticales de trabajo. La primera vertical de trabajo era todo el tema de energía eólica offshore. Pues como ya sabemos, el gobierno actualmente, o bueno, el año pasado licitó los primeros bloques de eólica offshore al frente pues, de las costas de Barranquilla. Dinamarca es una potencia en energía eólica, de hecho la industria eólica nació, creció en Dinamarca, se expandió al resto del mundo y ahora pues en Dinamarca también, digamos, están las empresas más importantes, los fabricantes, uno de los centros de estudios más importantes en estos temas. Entonces, la primera vertical fue eólica offshore. Entonces, ¿cómo puede el gobierno danés apoyar al gobierno colombiano en temas de eólica offshore? Pero la otra vertical era una vertical en un tema de apoyo a la modelación de sistemas energéticos. Ok, ¿Cierto? Cuando uno hace modelación de sistemas energéticos, requiere mucha información y a veces es muy complejo conseguirlo. Uno tiene que saber, bueno, cuánto cuesta determinada tecnología y cuánto va a valer este año, o cuánto va a valer dentro de 15 años, o cuál es el desempeño técnico de, qué sé yo, las centrales de biomasa, las eficiencias y demás. Y cuando uno empieza a hacer esas modelaciones, claro, a veces es muy difícil conseguir datos. ¿Cuál es la forma de conseguir datos? Buscando la Agencia Internacional de Energía, buscando en papers, buscando distintas cosas, pero uno a veces tiene esos datos a nivel internacional que no necesariamente reflejan las realidades de un país. ujú, ¿Qué pasó? correcto. La agencia danesa, desde hace algo así como 10 años, arrancó una estrategia de generar catálogos tecnológicos de distintos temas. Entonces, cuando uno Ok, entra a la página de la Agencia Danesa de Energía, está el de tecnologías de generación de almacenamiento, de tecnologías de generación, pero también hay de tecnologías de almacenamiento. También hay de
tecnologías de calentamiento de distrito, de biocombustibles, de calderas, en fin, Nuclear. nuclear. Tienen una cantidad de catálogos distintos donde, claro, tienen una parte donde se dice, bueno, estas son las tecnologías, así funciona, estos son lo de las iniciativas de desarrollo, lo que está pasando en el país, el potencial que hay y demás. Y otra parte, precisamente con esos datos, para que un investigador, cuando necesite los datos y diga, yo quiero hacer una modelación, ya sea técnica o ya sea financiera, de un proyecto, puede llegar a buscar bueno, estos datos están aquí, son datos validados en el Ok. contexto del país. La agencia danesa había hecho unos catálogos en Indonesia, había hecho unos catálogos en Vietnam, creo que ha apoyado también unos trabajos con los chinos, estuvo también colaborando de cerca, aunque no exactamente responsable de un catálogo en Brasil, pero en ese momento dijeron, bueno, vamos a hacer, con esta colaboración, vamos a hacer un catálogo tecnológico de Colombia. Al principio, para tecnologías de generación de energía, le metimos dos de Ok. almacenamiento por el ladito, entonces, Ujú. porque, claro, almacenamiento también es otro mundo aparte. Y digamos, ahí nace la idea, es decir, vamos a tener algo para que la UCME, también como Ujú. planeador del sistema, tenga esta información, pero también para que los investigadores de Colombia puedan tener esta investigación, pero también para que las empresas puedan evaluar modelos de negocio, ¿cierto? Si vos, por ejemplo, tuvieras una empresa de energía y querés empezar a explorar, bueno, yo quiero saber si me meto en el sector del biogás o no, y Ujú. quieres saber cuál sería el desempeño del financiamiento central de biogás, en el catálogo tecnológico puedes encontrar datos para eso y O sea, saber cómo va a mirar la tecnología. como que la empresa diga, venga, yo conozco, por ejemplo, conozco únicamente biomasa hasta cierto punto. Uh -huh. Quiero meterme o quiero sacar una línea de negocio en temas de, no sé, voy a decir cualquier cosa, nuclear, ¿cierto? Eh, Se va a sancionar la ley nuclear, entonces yo quiero ver si mi caja me da para llegar a Uh meterme en -huh. ese tipo de líneas, ¿cierto? O si quiero comparar, por ejemplo, los costos normalizados de energía de distintas tecnologías para ver hacia dónde expando mi negocio. Ok. O si soy, por ejemplo, un distribuidor de energía y quiero saber, bueno, eh, cuál va a ser como esa variabilidad que puede tener algún sistema en mi distribución. También se puede poner ahí. Digamos que hay una cantidad de datos que sirven para entender un poco cuál es esa, para tener datos, para entender cómo van a funcionar los sistemas de potencia. Es decir, este catálogo no te dice cuál es la mejor fuente de energía, no te dice cuál es la más barata. De hecho, es un Ujú. catálogo agnóstico en temas tecnológicos. Genial. Pero la idea es generar datos para que todas estas preguntas que tenemos se puedan resolver. ¿Cierto? Ok. Si uno dice, es que si yo empiezo a decir, no, si yo le bajo la regulación o cambio los impuestos, ¿qué va a pasar? El catálogo no lo responde, pero los datos del catálogo sí pueden decir, venga, es que esto vale esto, con una baja de impuestos puede parecer acá, o con un tema regulatorio distinto puede comportarse de esta manera. Digamos que ese fue una de no las dificultades, pero uno de los asuntos que pasó en el catálogo, que mucha gente estaba muy emocionada por él y decía, no, pero entonces comparemos esto. Y nosotros decíamos, no, 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 nosotros Suave. no comparamos, nosotros solamente damos datos para que ustedes hagan las comparaciones que tienen que hacer, pero son datos validados en el mercado y validados en el contexto colombiano. Claro, porque el hecho de que el catálogo llegue a tener preferencias sobre una u otra tecnología, pues ya entra en un tema de preferencias y demás. Igual tengo entendido que el catálogo se construye como con cuatro diferentes actores. Ministerio de Minas y Energía, Uh -huh. Emergente, Agencia Danesa de Energía y la UBME, Y ¿cierto? la UCME. Ok, son como esas Sí, cuatro patas, por decirlo de alguna sí. manera. Nosotros en Emergente, nuestro rol en Emergente éramos el consultor local. Digamos Ok. que este trabajo era liderado principalmente por la Agencia Danesa de Energía, que eran los que conocían la metodología, los que conocían qué era lo que se hacía, los que se encargaron también de las modelaciones, de los precios en el tiempo, que es una cosa muy potente del catálogo. La UCME y el ministerio nos dieron muchísima información para construir esto y también nos llevaron a direccionarlo un poco, ¿cierto? Porque el catálogo también este catálogo tiene cosas que los otros catálogos no tienen. Por ejemplo, tiene temas de uso del agua Ok. por tecnología que los otros catálogos no tienen. Tiene temas de requerimientos de espacio por tecnología que los otros catálogos no tienen. Eh, y también nos ayudaron muchísimo en toda la revisión de toda la información que hay. Los distintos profesionales, tanto el Ministerio como la UCME, hicieron unas revisiones muy exhaustivas de todos
el contenido que teníamos en los catálogos para decir esto va, esto no va, esto son las expectativas, esto puede que no sea preciso, esto existe un estudio que es este, por favor míralo, inclúyanlo. Entonces digamos que fue un trabajo, digamos, bastante robusto. Y Listo. de una forma muy armónica entre el sector. Sin embargo, faltó un actor importantísimo entre los que mencionaste, y fue la industria y la academia. Ok. Porque Bueno. nosotros lo que hicimos para construir el catálogo fue que empezamos a preguntarle a las personas de la industria, a las personas de la academia, nos referenciamos en una cantidad de cosas, y también cuando necesitábamos datos, nosotros fueron 3 series de talleres, ¿cierto? Ok. Unos talleres como para la parte cualitativa, virtuales, presenciales y virtuales, presenciales en Bogotá y en Medellín, virtuales para algunas tecnologías, después unos talleres, otra serie de talleres de validación de datos, y finalmente también, antes de publicar el catálogo, este catálogo se montó para comentarios de la industria, y tuvimos Estupendo. información de todos ellos, y además estuvimos ya teniendo relaciones uno a uno con distintos miembros de la industria, la academia, de distintos tamaños, ¿cierto? Desde las grandes empresas del país hasta las startups de tecnología más chiquitas, también para validar los datos que teníamos, y tuvimos algo como 60 interacciones y reuniones one-on-one con las distintas empresas. Bueno, y esto que acabas de decir de socializar el catálogo, de básicamente dejar el catálogo para que exponerse y que le dieran palo, salieron como haters o salieron como gente diciendo como este catálogo no sirve o cosas de este estilo. O sea, entiendo que eventualmente es un trabajo bastante grande, pero en tu medida como si hubo gente que tuvo resistencia al catálogo o a tu parecer fue como algo más acordado, más tranquilo. Yo creo que fue una cosa bastante acordada. De nuevo, nosotros aquí, a ver, las peleas vienen cuando uno empieza a tener juicios de valor. Y es que esta tecnología es mejor que esta, ¿cierto? Es que esto es hacia donde nos deberíamos ir en el futuro del país. Es que, sí, la regulación debería ser de tal manera. Aquí en este caso, como nosotros estamos tan pegados de los parámetros técnicos y tecnológicos, fue, digamos, un poco más tranquilo, fue más un tema de validación, porque claro, tenemos información de la UME, pues, del registro de los proyectos, tenemos información de XM. Hablamos con muchísimas personas que decían, venga, es que los costos de energía son tales y tales, hicimos talleres y una cantidad de cosas, además que nosotros no damos un valor, damos un rango. Ok, Decimos, el valor medio es este, pero esto se mueve más o menos entre este rango, porque claro, todos los proyectos son distintos. Entonces, yo trabajo mucho en el sector hidroeléctrico. A mí me dicen, ¿cuánto vale una central hidroeléctrica? Llevo $3.500 por megavatio. Y me dicen, no, es que eso es muy caro. Y yo digo, pues, es lo lo que que yo hay. estoy acostumbrado, en las que yo trabajo valen eso, Ujú. ¿cierto? Las que son más baratas, ¿sabes? Pueden que terminar valiendo más o no, pero en el rango quedó listo. Es que eso tiene un valor más o menos de, tengo que fijarme, 2.900, no, de 3, pero hasta 3.600, hasta 2.500, y esos terminan siendo como las bandas, porque claro, hay proyectos que por sus capacidades, por sus localizaciones geográficas específicas, terminan siendo Incrementan el proyectos son precio. muy buenos o proyectos no tan buenos, ¿cierto? Todo termina variando, ¿cierto? Es el solo tema de la radiación. Vos puedes tener dos proyectos exactamente iguales, pero en uno tenés 10% más de radiación, financieramente va a ser una cosa mucho más Loco. interesante. Ajá. Entonces, digamos que no, realmente no, como mayores como choques por esto. Los choques fueron más de por qué no está tal tecnología, pero por qué no incluyeron esto, por qué no hablan de eso, digamos que no podemos, ¿cierto? Es que no somos capaces de llegar hasta allá. Hubo algunos, al principio cuando escogimos las tecnologías, aquí tenemos gas ciclo combinado, gas ciclo Ujú, simple, de distintos tamaños, tenemos también carbón. Entonces decían, ujú. ¿ustedes por qué están metiendo el carbón? Si el carbón ya va de salida, ¿no? Entonces, no, es que no importa que vaya de salida. Estos son los datos, esto es lo que vale. El que define si va de salida, pues, o la Es una empresa que decide política. hacerlo, o el gobierno que hace la política, ellos tienen aquí los datos para definir esto. Nosotros no lo vamos a hacer.
En el tema nuclear, también con los datos, como no había tanta información, ahí digamos si hay, y como, claro, los proyectos nucleares, hay proyectos que te valen desde 12 millones de dólares el megavatio, pero hay proyectos que te valen 4 millones de dólares el megavatio, dependiendo de la cosa y demás, digamos que quedan un poco altos, además Ok, considerando que pueden llegar a ser más altos la primera vez que se hace un proyecto de X tecnología en un país, claro, es como ¿cierto? se sale del business as usual y te castigan todo. Exacto, exacto. Y en particular los reactores modulares, que es una cosa que suena súper interesante, pero todavía está en etapa de desarrollo, que todavía no hay tantos datos confiables. eh, digamos, que creemos que nos quedaron, pues el costo es caro por Ujú. capacidad instalada. Eh, la red nuclear nos apoyó de forma increíble en este proyecto, nos dieron datos, nos ayudaron con el catálogo, el capítulo, ¿cómo se llama? Cualitativo, sí, cualitativo de nuclear, donde está la descripción de las tecnologías. La gente de la red nuclear hizo un trabajo espectacular con esto, pero después dijeron, no, quedan un poco altos, entonces, es que es lo que da la metodología, ¿cierto? Pero, Sí. y también hay que ver, van bajando de precio en el tiempo, ¿cierto? Entonces más adelante son más baratos, pero bueno, digamos que esos fueron como algunas de las cosas que nos pasaron mientras estábamos haciendo el catálogo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, en pocas palabras, o como para entrar en el catálogo, tenemos, por ejemplo, energía solar fotovoltaica y energía eólica terrestre y costa afuera, o también llamada como offshore, ¿cierto? Que son como los Sí, 4 primeros capítulos, como qué impresiones te dejan como son las dos tecnologías más sonadas, pues, de las renovables. ve, yo antes de eso quiero hacer como un barrido de las Sí, dale. tecnologías que teníamos, ¿cierto? Ujú, dale. Para que también los que nos están escuchando vean, pues tengan como una idea de qué es lo que estamos mirando. Nosotros tenemos 14 tecnologías, ¿cierto? La primera es energía solar, pero también generamos datos para a escala residencial, comercial, de pequeña escala, de gran escala y flotante. Ok. Tenemos eólica costa adentro, de gran escala y pequeña escala. Tenemos eólica costa afuera, de base fija y de base flotante. Tenemos hidroeléctrica de filos de agua de gran escala, de mediana escala y de microescala, también de menos de un megavatio. Y tenemos también embalses. Geotérmica tipo flash y binaria, biomasa, biogás, carbón, gas ciclo simple, gas ciclo combinado, waste to energy, energía nuclear, convencional y de reactores Modulares. pequeños. Bueno, convencional siendo los reactores de agua a presión, porque pues hay varios tipos de reactores, pero estos son como los más populares. Ok. Y tenemos las tecnologías de almacenamiento, que son baterías de ion de litio a gran y a pequeña escala y almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, que es una de esas cosas también interesantes en Colombia. Digamos que siempre habíamos escuchado mucho, es que pueden usar los embalses como baterías y rebombear agua y pensábamos que había proyectos y realmente no hay. Hay No hay. ideas, no hay proyectos planteados de gran escala para eso. Ok. Hay proyectos pequeños para zonas interconectadas que tienen como unos tanques arriba y hay cosas pues bien interesantes ahí, pero no hay proyectos de gran escala para hacer hidroeléctrica de bombeo en el país. De hecho, hace poco, y estoy hablando de hace como unos 15 días, vi un video donde uno de estos grandes proyectos de bombeo en embalse lo estaban ubicando en Perú, creo, que está en un Ujú, proceso de trabajo el berraco, porque, o sea, si hacer una hidroeléctrica es una ingeniería dura, que también tenga ujú. bombeo es aumentarle muchísimo más el tema de ingeniería y de cálculo y demás. Pero bueno, nos acaban de escuchar que son 14 tecnologías y cada tecnología tiene básicamente por 3 o por 2 de acuerdo a su concepción, a su tamaño y todo lo demás. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué te puedo como decir de estos primeros capítulos? Eh, a ver, los capítulos cualitativos tienen varias, pues tienen como una estructura, ¿cierto? Se habla de cuál es la tecnología, ¿cierto? Cuál es como esa entrada y la salida que hay, qué requiere espacio, qué puede hacer para regular eléctricamente qué otros servicios puede tener. Miramos unos temas de ventajas y desventajas, unos asuntos ambientales y unas discusiones ambientales muy importantes. Eh, tema de consumo de agua, que fue otro de esos datos que estaban ahí, así como el tema de espacio también. Las perspectivas de investigación y desarrollo que hay en Colombia y los ejemplos de tecnología estándar en el mercado.
Del solar, así que me acuerdo que te puedo decir que nos llamó la atención el crecimiento tan impresionante que ha tenido la energía solar en los últimos años. Ok. Pues estamos hablando de que cuando uno mira la curva, de hecho tenemos una gráfica ahí que muestra el 2017 hasta hoy, estamos teniendo un crecimiento exponencial literal, ¿cierto? No es que yo estoy diciendo Sostenido. exponencial porque sea muy grande, no, es que parece una curva exponencial, Ok. ¿cierto? Porque, claro, las tecnologías solares vienen bajando mucho de precio. Eh, son proyectos que se desarrollan de forma mucho más sencilla comparativamente que la energía eólica o que la energía hidroeléctrica, son más rápidos de desarrollar y son muy competitivos. Y Colombia es un país que tiene unos potenciales inmensos para la energía solar, no solamente en la costa, que es donde todos sabemos que hay, pero también en el Valle Interandino del Cauca, en el Valle Interandino del Magdalena y en los llanos orientales hay muchísima radiación para proyectos de gran escala. Entonces hemos visto que ha crecido mucho y que va a seguir creciendo más. Y también que hay unas investigaciones interesantes en temas solares en Colombia. Por ejemplo, estuvimos también referenciando cosas que se habían hecho, como una empresa que se llama Thermowire, que ensambla paneles solares en Colombia. Ok, Thermowire. Hay los ladrillos solares de la Universidad de AFIT, ¿cierto? Que también todo ese tema de energía solar integrada. Y de la energía solar también hay información de referencia internacionales donde se va viendo cómo se quiebran los costos. Entonces, digamos que hay información muy interesante ahí. En eólica estuvimos también mirando algunas tecnologías que se están desarrollando en Colombia de pequeña escala, Ok. ¿cierto? Hay varias universidades están desarrollando sus turbinas pequeñas. Hay una empresa que se llama Parsons Kinetics que nos ayudó también mucho con el catálogo y también referenciamos y nos dieron datos de la tecnología de ellos. Un tema que nos quedó faltando, porque claro, es un catálogo tecnológico, pero Ujú. digamos que esa discusión socioambiental en La Guajira no la pudimos llevar Abordar. a como quisiéramos hacerla porque este no era el espacio para hacerlo, Ok. ¿cierto? No quiere decir que no se va a hacer, pero claro, este es un catálogo de tecnología, entonces por eso digamos no lo hicimos, pero contando con el apoyo danés, ellos tienen muchísima información de cómo va evolucionando la tecnología, tanto onshore como offshore, de las tecnologías flotantes, de los datos que hay, entonces referenciamos cuáles pueden ser los mejores lugares y se confirma algo pues que la gente que trabaja en el sector ya sabía, y es que La Guajira y del área offshore al norte de La Guajira son lugares espectaculares para tener energía eólica en términos del viento y de la estabilidad del viento. Ujú. Pero claro, tenemos unos retos socioambientales Dificultades. gigantescos en esta zona. Ujú. Total, total. Y yo creo que va a seguir avanzando. Es decir, no solamente este gobierno, sino la entrada del siguiente y demás, la política no solamente va a ser instalemos más capacidad, sino busquemos o procuremos resolver esta situación que pues, algunos lo consideran como algo muy típico de las energías renovables, otros lo consideran como una deuda histórica con el territorio de La Guajira, Bolívar, Atlántico, incluso partes del Cesar, ¿cierto? Pero cambiando ahora de tecnología, hay dos particularmente que me gustaría que conversemos, que de hecho la nuclear ya de alguna manera la abordaste. Eh, la primera es, de hecho, la nuclear y es más allá, se sabe que es un catálogo tecnológico y demás, hay elementos de política pública dentro del catálogo como que visionen, no, No, cancelado. cancelado. Cancelado precisamente por eso, porque decíamos, es que no nos cabe dentro del propósito del catálogo. El catálogo sirve para dar información. Pues de hecho, lo que tiene el catálogo en el tema nuclear es que de nuevo, tiene una descripción supremamente detallada y supremamente completa de las tecnologías, de cuáles son las perspectivas de desarrollo, de hacia dónde van, cómo están haciendo y demás. Pero, por ejemplo, cosas tan interesantes como la ley nuclear de María José Pizarro, no la mencionamos, Ujú. Ok. ¿cierto? Mencionamos Sí, un porque poco... genera ¿ah? el sesgo instantáneo. O sea, Sí, no, y es que no es el propósito, ¿cierto? Es decir, correcto. eh, mencionamos que hay en Colombia, mencionamos, pues sí, digamos, una descripción del Ave María, se me fue la palabra, del reactor nuclear que es la Universidad Nacional en Bogotá, Ah, del ok. SNR1, ¿cierto? Y de qué se usa, cómo se usa, para qué lo hemos usado, qué hay demás. Creo que se habla, en algún momento hablamos un poco,
me queda la duda, no estoy seguro si está ahí. Sí, también estamos diciendo, bueno, se necesitan como algún tipo de aparataje de regulatorio para que esto funcione, pero fue muy poco. Más bien nos enfocamos también en el tema de las ventajas y desventajas, ¿cierto? Ok, Por ejemplo, perfecto. la capacidad de regulación, la estabilidad, la inercia, todo lo que genera. Y las ventajas también, las discusiones sobre los residuos nucleares. De nuevo, sin omitir juicios de valor, es decir, los residuos son de este tipo, se manejan así, así, en otros lugares del mundo han hecho esto, ya. Pero aquí no se envisiona nada regulatorio porque no era el rol del catálogo, Ok, ¿cierto? Esto era más un tema de datos técnicos para poder hacer como simulaciones que proyecciones. nos lleven a ese tema regulatorio. Es decir, sabemos que la energía nuclear es una energía pues, tremendamente estable, ¿cierto? Unos factores de planta del Altísimos. 92%, porque, claro, los tiempos de mantenimiento, no sé si lo estuve revisando hace poco con una de las colaboradoras de Emergente, los sistemas, las plantas de energía nuclear están en mantenimiento 6 semanas al año. De resto están funcionando a full, siempre, Entonces uno puede decir, venga, teniendo en cuenta esto, hagamos una moderación del sistema eléctrico para ver si es necesario premiar de alguna manera la generación en base en Colombia, que hoy no se premia, que sería una cosa regulatoria, a ver si tiene sentido. Ok, ¿Cierto? Pero simplemente son insumos para que haya modelaciones, para que con esas modelaciones tome decisiones. Pero exacto. nosotros no podemos empezar a tomar las decisiones de entrada, ni hacer esas recomendaciones de entrada, porque no lo sabemos, ¿cierto? Porque ya son los trabajos que se pueden construir a partir de acá. Y cambiar, bueno, teniendo ya claro como lo que se hizo con la parte nuclear, la parte geotérmica, ¿cierto? Que es otra, pues podemos hablar también de gas y lo demás, pero siento que esas tecnologías de alguna manera están maduradas, algunas van entrando, otras van saliendo. La hidroeléctrica, si bien tiene también sus complejidades socioambientales, pues nos garantiza la energía eléctrica de base que consumimos casi todos los días, o bueno, casi todos los días, no, todos los Todos días. los días. La geotérmica, si bien es una tecnología que tengo entendido que no hay ningún proyecto como a tope en Colombia, ¿cómo les fue con la geotérmica? Con la geotérmica nos fue interesante porque Colombia lleva un rato largo tratando de explorar la geotérmica. Desde el Ok, 92, la CHEC, o 94, perdón, desde el 94, la CHEC hizo un pozo geotérmico en las cercanías del Nevado del Ruiz. Lastimosamente en ese momento no encontraron el tema del fluido geotérmico, todo el proyecto se abandonó, pero después Isagen tomó ese proyecto, pues un proyecto en la misma zona. Cuando Brookfield compra Isagen, abandona el tema geotérmico porque no estaba en su pool de proyectos. Ellos son una empresa que decían, nosotros somos hidráulica y solar, es lo que sabemos, no nos vamos a meter en nada más. Y uno dice, pues listo, ok, ok, pues decisión de negocio totalmente respetable, dijeron geotérmica no va más, pero recientemente la CHEC empezó otra vez, la CHEC y PM empezaron otra vez a mirar el vamos que tema, vamos. vamos con el tema geotérmico. Entonces encontramos varias información, nos pudieron compartir información. Bueno, y hay otra cosa que está pasando, y es que se está aplicando también energía geotérmica de menos temperatura en los llanos orientales, en los pozos de Ecopetrol. Hay una empresa que se llama Parex, que está Ok, usando geotérmica para hacer unos temas de eficiencia energética en el tema de los pozos. Tiene unos proyectos pequeños de 100, 200, 150 kilovatios, pero que, digamos, son pilotos que han estado funcionando bastante bien. Ahí hablamos un poco de ellos. Y el Servicio Geológico Colombiano tiene muy mapeados cuáles son las zonas en el país y cuál es el potencial que hay en el país para tener el tema, pues los valores geotérmicos, ¿cierto? Fue difícil, un poco difícil conseguir valores de la tecnología geotérmica en Colombia porque, claro, pues, no tenemos proyectos funcionando, pues de gran escala funcionando. Pero cuando eso nos pasaba, ya fuera con geotérmica o con otros parte del catálogo, lo que empezábamos era a reconstruir información de países similares y de condiciones similares. Entonces decíamos, venga, en Vietnam es esto, es que nos encontramos este paper que habla de Sudamérica, de México y Brasil, o del catálogo brasilero. Entonces, digamos que éramos capaces de encontrar como como distintos puntos de apoyo, como, puntos de como apoyo. rastreando la información, sí. Exactamente, exactamente. Y con la geotérmica pasa también una cosa muy particular que me olvidó mencionarla. Nosotros, cuando tenemos la información, los datos
tenemos unos datos técnicos, unos datos financieros, ¿cierto? Datos técnicos siendo capacidades típicas, factores de planta, horarios de mantenimiento, rampas, sí, pues como este tipo de cosas, datos financieros siendo CAPEX, OPEX, OPEX fijo, OPEX variable, algunos temas sociales, y tenemos otra parte donde son datos específicos de cada tecnología. Entonces, en la parte geotérmica particularmente, en esos datos específicos de tecnología, incluimos los costos de exploración, que es una cosa que tiene la geotérmica, pero que nadie más la tiene. Es decir, si yo quiero saber cuánta energía solar voy a generar con una planta solar en, qué sé yo, Tamalameque, voy a algún atlas solar. Nosotros en Emergente tenemos uno, aprovecho hago la cuña. Miramos el atlas de Emergente y dice, tenemos tantos ficos solar, puedo generar tanta energía. Listo. Si yo quiero saber cuál es la energía que puedo generar en algún río en el Huila, pues voy a ese río, miro la caída que tiene, miro el caudal y sé cuánto es. Pero el geotérmico, como estamos hablando de recursos en el subsuelo, nos toca hacer lo mismo que a los petroleros. Hacer un hueco que Y vale explorar. mucho dinero, muchísimo dinero. Bueno, hacer un hueco después de hacer geofísica, datos satelitales, geología regional, pues Sísmica. cualquier cantidad de modelación de hidrogeológico, lo que quieras, y al final hacer el hueco a ver si el recurso sí está ahí. Y si no está ahí, Entonces, son unos valores apague y vámonos. específicos que están en la geotérmica que no están en las otras tecnologías. Ok, ok, ok. Bueno, de hecho, para quienes estén escuchando esto, o sea, si estudian, bueno, si están trabajando, si estudian en temas de energía, pues no solamente, yo diría que no es recomendada, sino es como obligatorio de lectura para tener como la visión de lo que se está haciendo actualmente y como esas proyecciones. Mm, Quizás esta pregunta puede ser un poco como, llamémosla como de spoiler, pero No. después de este catálogo, ¿qué sigue? Es decir, no creo que después de hacer un esfuerzo tan grande de recoger tanta información, organizarla, buscarla, rastrearla y todo lo demás y sintetizarla en el catálogo, se quede ahí, ¿cierto? ¿Hay algún plan para el futuro o se piensa hacer algo con este catálogo? Pues a ver, la idea es que la colaboración entre la Agencia de Mesa de Energía y el Ministerio de Minas y Energía continúe, ¿cierto? Ok, Este catálogo lo estábamos entendiendo, lo estamos viendo como el primer paso de lo que vamos a hacer, es el catálogo de tecnologías de generación, pero ojo, que ahí no están todas las tecnologías de generación. correcto. Ahí no hay plantas de fuel oil, por ejemplo. Ok. Ahí no hay energía marina, ni de olas, ni de mareas, ni de corrientes, Mareomotriz, ni de undimotriz, gradiente nada. térmico, ni de gradiente salino. Aquí no hay otra que nos puede dejar por fuera. Bueno, cuando ¿Cuál? estamos en Waste to Energy mezclamos un poco, bueno, el tema biogás terminó metido entre Waste to Energy no, perdón, estaba biogás, Waste to Energy era sólido, pero también, digamos, el tema de gas Metano, no sí, el sé, metano de los rellenos sanitarios quedó ah, metido en uno de esos, pero podría tener un capítulo aparte. Digamos que nos tocó dejar muchas tecnologías por fuera, de ok, generación. Ahora, de almacenamiento. Nosotros aquí solamente estábamos teniendo baterías de litio, ok. Y hay pero hay cualquier cantidad de otras baterías baterías. de litio, de plomo, de flujo, de sales, de cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos pensando? Este fue el primer catálogo de generación de tecnologías. Idealmente debe salir otro catálogo, pues sería interesante, uno de tecnologías de almacenamiento. Ok. Cuando estábamos conversando mucho con la UCME, al principio ellos tienen una idea muy interesante de los volantes de inercia, ¿cierto? Que son como Con unas los motores, masas. ¿Ah? con los motores síncronos y todo este tema, Sí, ¿o los no? generadores síncronos y ese tipo de cosas para mantener la inercia de la red y que no pasen cosas como lo que pasó en España. En España. Decían, qué bacano poder meter eso. Entonces, sí, pero es que eso es un Suave. catálogo de tecnologías de generación, ¿cierto? Ujú, Eso ya termina siendo una tecnología o almacenamiento o de servicios auxiliares a la red. ujú. Pero también puede haber una cosa de biocombustibles y distintos pellets y distintas cosas
puede haber de dispositivos de control, de movilidad eléctrica, de hidrógeno, tipos de motores, pues pueden haber tecnologías de distintas cosas. Ujú. Entonces, sería muy interesante llegar al nivel que está la agencia danesa, decir, venga, es que tenemos nuestros catálogos de distintos ¿Energéticos? tecnologías energéticas, no solo eléctricas, sino energéticas en todas partes, de eficiencia energética, Ujú, iluminación, de lo que quieras, para que la gente las pueda ver. Y además, también hay que hacer actualizaciones, ujú. Sí, esa ¿cierto? era otra pregunta que te iba a hacer es, teniendo en cuenta que ya está construido, ¿qué tan difícil es? Dos cosas. Bueno, aquí Mm, mismo una vez. Uno, ¿qué tan difícil es montar todos estos datos? Yo creo que la UVME, en su papel como de gestor, como mm, gestor principal de la información del sector energético en Colombia, debería tener, así como tiene el portal del BECO, ¿cierto? Que uno mm. entra y revisa los 19 energéticos y demás. ¿Qué tan posible es construir algo así como, pues, creo que ahorita hay un Power BI, pero un Ujú. Power BI de estas tecnologías y qué tan fácil es su actualización? Pues verá, la actualización no termina siendo tan directa porque no es una actualización que haga una persona, Ujú. Sí, eso es un ¿cierto? monstruo. No es algo que se pueda ir haciendo, no, esto requiere hablar con la industria, ver cómo están los costos, ver qué es lo que está pasando y demás. Pero claro, nosotros aquí tenemos proyecciones a 2030, a 2040, a 2050, pero dentro de 2 años puede que hayan avances tecnológicos que nos tiren las proyecciones para el piso. Ujú. Entonces, digamos, el catálogo sí se puede ir actualizando. Ya habrá que decidir cómo se hace, si es decir, lo vamos a actualizar cada 2 años o vamos a ir actualizando capítulo por capítulo del catálogo, que también es una alternativa interesante, o vamos a irlo creciendo, decir, ah, vean, es que, claro, esta nueva versión del catálogo, nosotros no estábamos hablando de energías marinas, vea, pum, tome, energía del oleaje y energía de las mareas, para esta nueva versión del catálogo. Pero sí, la idea es, digamos, tener más y más información y mantenerla de forma actualizada, de tal forma que las personas, que sea útil para todo el mundo, ¿cierto? La UME en este momento, en este gobierno se creó una subdirección de información, entonces, digamos que imagino que será el rol tanto de la UME como del Ministerio de coordinarse para ver cómo sale, cómo se continúa con ese trabajo, que fue un esfuerzo grande, pero yo creo que fue tremendamente valioso. Pues fue un esfuerzo grande, pero yo creo que es un esfuerzo muy pequeño para la potencia de los resultados que pueden haber más adelante. Genial. Bueno, Santiago, dijimos en un inicio que esto era un espacio de 30 minutos, procuraremos en los siguientes hacerlo igual, pero cerrando el espacio, pasando los 38 minutos, dos cosas como de mensaje final para ti es, uno, ¿qué le dices a las personas que recién están empezando en el tema energético? Es decir, estudiantes de último semestre o recién graduados ven este catálogo y ¿cuál es tu recomendación para ellos? Eso uno. Y dos, que hay espacio en emergente para personas que quieran trabajar en el tema energético. Y con esto cerramos. Pues a ver, lo primero es, aquí ustedes tienen un insumo técnico para hacer su trabajo mejor, ¿cierto? Y es la idea, ¿cierto? Lo que queríamos hacer con el catálogo era ahorrarle tiempo a los ingenieros, ahorrarle tiempo también a los modeladores de conseguir esa información validada, porque es que uno se puede tirar 2 meses cuando haciendo una modelación tratando de conseguir la información validada de las tecnologías y demás. Eso termina siendo un insumo interesantísimo, importantísimo para planes de negocio o de nuevos estudios de red o estudios de expansión o lo que sea. Hay una cantidad de cosas. Pero esto solamente es un tema técnico, ¿cierto? Lo que yo me he encontrado trabajando en la vida profesional viniendo del mundo técnico es que los asuntos ambientales, sociales, económicos y regulatorios de la energía son increíbles. Entonces, yo creo que una persona que esté o queriendo estudiar algo relacionado con energía o saliendo a trabajar en el mundo energético, no se va a aburrir porque este sector es tremendamente entretenido y siempre Gigante. pasan cosas. Además, todos nos conocemos entre todos, pues es una cosa muy especial. Y oportunidades de trabajo de emergente, por supuesto. Nosotros, digamos, somos una empresa en crecimiento. Cada vez permanentemente estamos en la búsqueda de talento para las distintas verticales de trabajo que tenemos, ¿cierto? O sea, consultoría ambiental, energética, desarrollo de proyectos, nuestro e-commerce de software o el tema de desarrollo de software. Entonces, para que estén muy pendientes,
particularmente en nuestras redes sociales, en LinkedIn, donde salen ofertas de trabajo a cada rato. Y también a otras empresas, si ven que nosotros Emergente podemos ayudarles para algún tema de algún problema puntual, o quieren participar en alguna consultoría con nosotros, o quieren desarrollar un negocio, particularmente en el tema de comunidades energéticas, que lo estamos trabajando mucho recientemente, estamos siempre a la orden para trabajar con todos ustedes. Estupendo. Bueno, Santiago, a ti muchas gracias por estar aquí con nosotros y este es el fin del episodio. Recuerden seguirnos en Instagram y en las demás redes sociales como @lacosaenergética. Chao, chao. Hasta luego.